Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta charla virtual tan importante. Mi nombre es María Pilar Corrales y es un gusto estar aquí con ustedes. En nombre de la Corporación Ganadera, Corfoga y el Servicio Nacional de Salud Animal, SENASA, les doy la más cordial bienvenida a la charla virtual Avances en el conocimiento de la epidemiología de brucelosis y tuberculosis bovina en Costa Rica. Para que la charla se pueda llevar a cabo de la mejor manera posible, les solicitamos por favor y de la manera más respetuosa que todas las preguntas que les surjan nos las haga llegar por la parte del chat o también por la sección de preguntas y respuestas ubicados en la parte inferior de la pantalla, las cuales se contestarán al finalizar la exposición. El día de hoy contamos con la participación de la doctora Gabriela Hernández Mora, médico veterinario con una maestría en microbiología con énfasis en bacteriología de la Universidad de Costa Rica y un doctorado en ciencias del mismo centro universitario, a quien agradecemos enormemente su participación en esta charla, así como para la audiencia. Esperamos que sea de su agrado y provecho. Adelante, doctora Gabriela. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Voy a comenzar a compartir la pantalla. Y me indican si la ven bien, si me oyen bien. Correcto, doctora Gabriela. Ya la escuchamos y vemos la pantalla. Gracias. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Primero que nada, agradecerles, ¿verdad?, la invitación. Es una oportunidad para hablar de dos de las enfermedades más importantes y presentes en nuestro país. Vamos a comenzar primero con brucelosis y luego pasamos a tuberculosis bovina. La brucela, ¿verdad?, en manera general es una bacteria, es gram negativa, es no mótil, cocobacilo y es intracelular facultativa. Esta característica la hace bastante particular, bastante exitosa en su metodología de infección. Si vemos este gráfico acá, esto, para que se imaginan, es la célula que normalmente, células del sistema inmune, que normalmente logra identificar las bacterias infectantes y las destruye. Pero brucela logra evadir esta destrucción intracelular y se esconde dentro de las mismas células del sistema inmune. Entonces, esto es importante porque logra evadir y logra sobrevivir en los organismos. Si hablamos en términos generales, esta es una enfermedad reconocida como una de las zoonosis con mayor distribución a nivel mundial y está dentro de las 7 más desatendidas a nivel mundial. Por ejemplo, solo en el 2014 en México se reportaron más de 5.500 brotes en animales, en bovinos y en caprinos también. Se habla de manera histórica que son 500.000 casos al año humanos nuevos. Sin embargo, ya hay literatura actualizada, la cual nos dice que al menos son de 5 a 12 millones de personas que se infectan al año. Vemos la diferencia que hay y obviamente entre más información está disponible, pues obviamente se va dimensionando un poco mejor la incidencia de esta enfermedad a nivel mundial. A manera de resumen, bueno, ¿qué hace la bacteria? ¿Cómo logra invadir y cómo logra permanecer en los organismos? En este caso es el ciclo que se conoce en vacas. La bacteria entra por mucosas, ya sea por el ojo, por la nariz, por la boca del animal, y por medio de las células del sistema inmune logra invadir diferentes órganos, por ejemplo, pulmones, hígado, vaso. ¿Qué pasa? Cuando el animal está gestante, cuando está preñez, ¿verdad?, la bacteria invade las células de la placenta y causa el aborto. Pero también la bacteria le gusta muchísimo invadir la glándula mamaria. Y aquí es donde entra la parte principal de salud pública. ¿Por qué? Porque entonces el animal que está infectado nos va a producir leche contaminada. Y esa es otra de las fuentes importantes de infección para los seres humanos. Hay 9 especies reconocidas de brucela. La que afecta principalmente a cabras y ovejas se llama Brucella melitensis. Esta es la que tiene mayor impacto en el ser humano, es mucho más agresiva en el ser humano. Brucella abortus probablemente sea la que más trabajamos acá en el país, que es la que afecta las vacas y tiene efectos moderados en los seres humanos. Ahorita vamos a hablar al respecto. Y Brucella suis también es importante en cerdos y en animales silvestres y también tiene efectos moderados en el ser humano. Hay otras brucelas, pero hoy nos vamos a centrar en la que afecta vacas principalmente. La transmisión, bueno,
Es bastante generalizada, pero, por ejemplo, cuando hay un aborto, aquí hay trillones de bacterias. La madre y otras hembras vienen y chupan el feto abortado y nuevamente por mucosa de los ojos, de la nariz o la boca, el animal se infecta. Y esto también provoca, por ejemplo, placentitis. Esta es una placenta de vaca completamente infectada por la bacteria. En otras especies, por ejemplo, en perros, pero también se pueden producir en toros. Esto es una foto de acá. Ahorita vamos a hablar un poquito más adelante, pero es una foto de un perro en el cual se ve completamente destruido el testículo, ¿verdad? Y el epididimo es una cosa gigante. En otras especies, por ejemplo, en delfines también, ven las lesiones en placenta también, y hemorragias en placenta y en testículo también. Y bueno, obviamente a través de la leche, pues se infectan también las crías de las hembras positivas. Entonces, este sería el modo principal de transmisión de la enfermedad. ¿Qué pasa en seres humanos que se contaminan? Bueno, infecta diferentes glándulas, el hígado, el vaso, puede provocar endocarditis, problemas de corazón, en el caso de los hombres también inflamación en los testículos y a nivel osteoarticular también produce diferentes afecciones. Puede producir dolor lumbar, dolor muscular. Si no se trata y no se detecta a tiempo, esta infección puede avanzar y presentarse a nivel del sistema nervioso central, puede invadir cerebro y causar meningitis. Desde el momento en que el animal se infecta, perdón, que la persona se infecta, hasta que presenta esto, puede pasar inclusive años. Entonces es importante pues conocer, ¿verdad? La leche de dónde viene, porque probablemente tal vez cuando ya están estas complicaciones no nos vamos a acordar cuál queso comimos, cuál exposición tuvimos, ¿verdad? Entonces es importante saber el origen de estos productos lácteos que podamos consumir, que puedan infectarnos. Este sería un mapa con la información que reportan oficialmente todos los gobiernos del continente. Vemos que Brucella abortus está presente en todo el continente. Los países que han logrado controlarlo, por ejemplo Estados Unidos, pues siguen reportando casos, principalmente por diferentes reservorios en animales silvestres, pero vemos que no es un problema solo de Costa Rica. En realidad, la problemática está a nivel continental, con búfalos, obviamente los humanos se infectan, diferentes animales silvestres. Si vemos también la realidad de Brucella suis, que les comenté anteriormente, es interesante porque se reporta en Norteamérica, de México brinca a Nicaragua y después pasa a Sudamérica. Pasa lo mismo con Brucella melitensis, que se acuerdan que es la más importante desde el punto de vista de salud pública en seres humanos, los más graves, los casos más graves. Entonces pasó lo mismo, está en Norteamérica, se reportó en Nicaragua hace unos años y en Sudamérica. Si vemos la cantidad de casos que se reportan también a nivel humanos, vemos que definitivamente México, por eso se lo mencioné al principio, sigue reportando anualmente de 2.000 a 3.000 casos anuales. Ahí hay Brucella melitensis, por lo cual las infecciones son mucho más severas y, como le digo, mucho más, pues obviamente detectables, mucho más fácil a nivel clínico. Nosotros, probablemente por un bajo reporte y probablemente porque también eso va correlacionado con la capacidad diagnóstica, esta es una enfermedad que se confunde fácilmente con otras enfermedades porque produce dolor, como les dije, dolor articular, fiebres, picos de fiebre, y entonces se puede confundir con cualquier otra enfermedad como dengue, chikungunya, y si no se manda la prueba en sí, como les comenté anteriormente, la persona puede tardar años. Entonces, pues probablemente hay un subreporte en todos nuestros países. Esto lo recuperé hace unos años, en 2018, es una de las publicaciones del Seguro Social en los cuales reporta, desde 2011 al 2018, 425 personas atendieron con brucelosis. Esto es importante, ¿por qué? Porque no es una de las enfermedades, como les dije, que normalmente se anda buscando. Aún así, pues hay bastantes casos que el Seguro Social ha logrado encontrar. Entonces ahí pues hay casos humanos todavía presentes y probablemente, como les dije anteriormente, muchos más sin reportar. Hemos hecho diferentes muestreos a nivel nacional de cabras, de ovejas, de vacas, ahorita vamos a hablar de búfalos, de cerdos, de caballos y bueno, de delfines, que son los que nos llegan. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de eso. En resumen, con esos muestreos no se encontró brucelosis ni en cabras, ni en ovejas, ni en cerdos. Esto es importante, ¿por qué? Porque a nivel comercial, pues tenemos ventaja sobre otros países de la región. Y también, pues no tenemos las más peligrosas, como les dije, que son las de cabras y ovejas. Si vemos la cantidad de muestras que nos llegan a nuestros laboratorios anualmente, andan en promedio de 150.000 a 200.000 muestras al año, donde nos salen más o menos de 1.000 a 2.000 animales positivos. Pero acordémonos que brucelosis no es una enfermedad individual, sino es de actos.
Con respecto a esas muestras, vemos que en promedio anualmente nos muestrean aproximadamente 4.000 a 5.000 atos. Esto equivale más o menos al 10% de los atos a nivel nacional. Y con respecto a la prevalencia, en el 2013, de hecho Corfoga fue parte de este proyecto, hicimos un muestreo nacional en el cual la prevalencia fue de 4%. Si vemos la prevalencia en base a estas muestras que nos han llegado, la prevalencia ronda 5 o 6%. Eso quiere decir que andan parecidos con respecto al 2013. Ya llevamos ya 7 años de este último muestreo nacional. Vamos a ver un poquito más de lo que hemos avanzado. Por ahí pueden escuchar, y ahorita que estamos hablando de la cepa esta Delta, COVID y todo esto, bueno, esto se hace analizando de una manera que se llama genoma completo. Es una técnica en la cual si hacemos la comparación de que toda la información genética de cada organismo se resume en un libro, pues es analizar toda la información que está presente en ese libro. Cuando nos dicen que vamos a analizar un gen, ¿verdad? Eso quiere decir que estamos analizando solamente una oración de ese libro. Pero entonces hicimos un esfuerzo hace varios años ya. Bueno, y esta se me olvidaba. Todas las especies de Brucela tienen un 98% de similitud, solo un 2% son diferentes. Entonces, esto es muy importante porque aunque, digamos, el 2% es lo que nos separa a nosotros de los simios, pero en ese 2% está toda la información que vamos a analizar, que vamos a trabajar. Entonces ya desde el 2015 juntamos esfuerzos, tanto el Servicio Nacional de Salud Animal como la Escuela Veterinaria de la Universidad Nacional, el INCIENSIA y la Universidad de Costa Rica, y mandamos a secuenciar un montón, más de 200 genomas de Brucela para analizar qué es lo que andaba circulando en el país. También el año pasado logramos la acreditación con el ente acreditador nacional, en el cual logramos acreditar el cultivo de leche para Brucela y además del cultivo, la caracterización de cada una de las especies posibles. Entonces podemos tener completa seguridad de la identidad de estas brucelas que estamos aislando. Y bueno, en resumen, ¿qué tenemos con esta información? Podemos decir que al menos hay 5 grupos, 5 clústeres, 5 linajes de Brucelas abortus circulando en el país, donde principalmente que están aquí viendo en verde es el principal que circula en el país. Hay otros con menor cantidad, probablemente ocupamos mucho más tiempo, mucho más aislamientos para enriquecerlos, pero principalmente es de interés. ¿Por qué? Logramos hacer una técnica que se llama relojes moleculares, y estos aislamientos, este linaje 1, lo ubica más o menos en los 1800, en 1900, que coincide con la entrada de gran cantidad de ganado al país, ¿verdad? Proveniente de Sudamérica, de Norteamérica y de Europa. Entonces, hemos logrado pues datar esto, y hay otros datos interesantes. Por ejemplo, estos significan que son grupos o bacterias que entraron más recientemente en nuestra historia. Y por ejemplo, también aquí tenemos este interesante que es de búfalo. Eso quiere decir que los búfalos también tienen su brucela, ¿verdad? Y no necesariamente es la brucela que anda circulando en vacas. Y el clúster 1, ¿verdad? Esto es interesante, ¿por qué? Porque coincide con material genético también aislado en Norteamérica, en Sudamérica y en Europa. Entonces, pues coincide con esa parte histórica de nuestro país. Y esto, bueno, es un resumen de esa información genética. Otra de los progresos que hemos tenido y de lo que estamos apuntando a avanzar en el país, la cepa 19, muchos de ustedes la conocen, es una cepa que se usó aquí hace más de 25 años, se dejó de usar. Sin embargo, hoy por hoy, la OIE sigue recomendando la S19, que continúa siendo la vacuna de referencia con la que se compara el resto de las vacunas. Resulta que tiene una lógica biológica esta vacuna, y es muy interesante porque además de que ya está disponible comercialmente, antes no se tenía que preparar en el laboratorio, pero tiene lógica. ¿Por qué? Por ejemplo, esta vaca que les dije anteriormente, pues chupa el feto. ¿Y qué va a infectar de manera primaria? Sí, estos linfonodos que están acá en la cabeza. Entonces, ¿cuál es la ciencia de esta vacuna? Bueno, le ponen la gotita de vacuna en el ojo y naturalmente va a infectar los mismos linfonodos que se infectarían de manera natural. Entonces, cuando el animal se ve expuesto al reto, en este caso a la cepa silvestre, pues ya va a tener memoria y va a tener protección en los puntos de entrada a la infección. Esto se está utilizando, esto fue en Kenia el año pasado. Se está apostando a esta estrategia en los países que tienen pocos recursos para poder controlar la enfermedad.
y en los cuales pues hay cosas muy básicas a nivel logístico muy básico. Ve aquí las instalaciones y vemos que pues aplican en el ganado, ¿verdad? Y bueno, si quieren leer un poquito más al respecto, este libro acaba de salir hace un par de meses y es de la FAO. Entonces ahí pueden leer un poquito más de esta estrategia. Pero bueno, le estamos apostando a esta vacuna. ¿Por qué? Porque es barata, es una única aplicación y tiene el desarrollo de memoria en los linfonodos blancos. Esto es importante. Entonces, esta única aplicación también es clave, por ejemplo, una estrategia país, porque esto hace la diferencia más o menos entre 3 y 4 millones de dólares si tuviéramos que volver a vacunar todo el dato nacional para lograr obtener la protección deseada. Ahora que estamos todos expertos en vacunas, entendemos un poquito más de esto del tema. Y entonces le apostamos a esta investigación. Esto es un resumen. En este julio va a haber una charla específicamente de esta investigación que realizamos aplicando en terneras y en vacas esta vacuna. Hicimos la comparación. ¿Por qué? Hay una leyenda urbana, básicamente, que dice que si se vacuna los animales con cepa 19, nunca más van a volver a estar negativos. Pues esto tratamos de investigarlo de manera a fondo y saber las condiciones que tenemos nosotros aquí en los laboratorios para poder decir si esto era cierto o no era nuestra realidad. Bueno, entonces, por ejemplo, acá vimos el comportamiento en terneras y vimos que prácticamente ya a los 100 días con la vacuna conjuntival, los animales estaban cero negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que después de los 100 días ya pueden hacer diagnóstico perfectamente. Ahora, ¿qué pasa? Cuando los datos están sucios, pues obviamente va a haber un reto constante. Entonces estamos trabajando precisamente ahí, las mismas instituciones, el Servicio Nacional de Salud Animal, el Programa de Investigación de Enfermedades Tropicales de la UNA y la Universidad de Costa Rica. Estamos también validando una técnica que se llama apteno nativo, el cual es una técnica que permite diferenciar los animales vacunados de los vacunados e infectados. Entonces, obviamente, esos son los que se irían a matadero. Pero bueno, entonces le estamos apostando a esta vacuna, que como les digo, está disponible recientemente en el mercado y pues podría ayudarnos bastante. Y aquí, en realidad, la principal pregunta que debemos hacer es, ¿en cuántos años queremos controlar o erradicar la brucelosis en el país? Si vemos la historia de países grandes, ¿verdad? Con bastante, mucho más recursos que nosotros, vemos, por ejemplo, que Canadá tardó 39 años, Francia 39 años, Estados Unidos 30 años. Aquí el que más rápido lo ha logrado fue una parte de España, porque ellos son, ¿verdad? Como provincias diferentes y tienen estrategias diferentes, pero bueno, una parte de España en la cual tardó 8 años erradicando, llegar a una prevalencia de 0.1%, con una prevalencia inicial bastante alta, del 16%. Acordémonos que nosotros estamos empezando aquí con una prevalencia del 4%, estamos en 4 o 5%. Entonces, esta parte de España lo que utilizó fue la cepa 19 para lograr controlar la enfermedad y erradicarla. Entonces, es una razón más para poder sustentar la estrategia. Pero bueno, eso vendrá con un poquito más de recursos y un poquito más de tiempo. Con respecto a la tuberculosis bovina, es considerada una zoonosis reemergente. Es una enfermedad de declaración obligatoria, ¿verdad? Con respecto a la OIE. Y es una bacteria bastante interesante. Tiene en su capa exterior una capa de lípidos que la protege de un montón de antibióticos y de condiciones adversas, lo cual hace también muy exitosa su infección en el ganado. Van a ver en diferentes literaturas, si ven el complejo tuberculosis, es un grupo de bacterias simplemente que una parte está adaptada a la parte humana, ¿verdad? Que sería Mycobacterium tuberculosis, y otra parte de este grupo está adaptada a bovinos. Entonces, se conoce con las diferentes especies. Dentro de estas está Mycobacterium bovis, que es la que estamos trabajando. Se reconoce como agente en 1970. Hoy por hoy se reconoce su presencia en diferentes animales, ¿verdad? Tanto domésticos como silvestres, de zoológico, ¿verdad? Inclusive mamíferos marinos. La Mycobacterium tuberculosis, esta es la de humanos, acordémonos, la otra se llama bovis, de bovinos. La Mycobacterium tuberculosis causa cuadros pulmonares, ¿verdad? Con tos, expectoración, fiebre y pérdida de peso. Hay diferentes etapas, por decirlo así, de la enfermedad. La tuberculosis latente es la que la mayoría de la población, bueno, yo no tengo, gracias a Dios, pero o sea, mucha de la población
tiene. En este caso, las bacterias están vivas, pero no crecen en el cuerpo, están como controladas. El sistema inmune logra controlar la infección, no le causa síntomas a la persona ni le hace sentirse enferma, no se puede propagar de persona a persona y se puede convertir en una enfermedad tuberculosa. Entonces, vemos aquí los micobacterios que están encerradas. ¿Qué pasa con el tiempo o cuando el sistema inmune baja? Se puede convertir en una infección activa. La micobacteria crece en el cuerpo, hace que la persona tenga síntomas y se sienta enferma y se puede obviamente propagar de persona a persona y puede causar la muerte si se deja sin tratar. Vemos aquí la salida de las micobacterias, obviamente van a entrar a tracto respiratorio, esos son los pulmones, y obviamente con la tos va a estar saliendo esa micobacteria. Se reconoce que Mycobacterium bovis en humanos en países desarrollados está presente de un 0.3 a 7%, pero en los países en vía de desarrollo está un poco más, del 10 al 15%. Esto es importante. ¿Por qué? Porque a pesar de todo el dinero que se invierte en el control de esta enfermedad, todavía con los reservorios, por ejemplo, silvestres, se sigue teniendo prevalencias inclusive de cuadros pulmonares, por ejemplo, en Nueva Zelanda el 30%, en Irlanda el 70-80%. Entonces, vean, inclusive en países de primer, ¿verdad? Con todos los recursos y demás, pues es un problema de salud pública. ¿Qué pasa en los países en que no hay casos humanos, entre comillas? Bueno, pues normalmente se hace el cultivo en un medio que se llama Lowenstein-Jensen. Sin embargo, en este medio de cultivo no crece Mycobacterium bovis tan bien o tan de manera efectiva. Entonces hay que cambiar. Nosotros en este momento pues estamos en proceso trabajando con la parte de la caja. Eventualmente ellos tendrán este medio de cultivo para cultivar Mycobacterium bovis de humanos. Entonces se considera una mayor amenaza a la salud pública de lo que se creyó anteriormente. Hay literatura que dice que en invierno, en condiciones de invierno, obviamente no es nuestro caso, pero bueno, vive hasta 5 meses en ambiente, 2 meses en verano y 2 años en suelo, si las condiciones son favorables para su sobrevivencia. Si vemos los ciclos, pues obviamente entre animales, el aerosol, contacto de ingestión o materiales contaminados, o inclusive predación, pues es una forma directa de contaminación. Aquí lo principal es que independientemente, ¿verdad? La vía puede afectar personas inmunocomprometidas, ¿verdad? Estamos hablando de personas con SIDA, mujeres embarazadas o niños, o puede causar también la enfermedad en personas inmunocompetentes. Entonces, es importante, pues, obviamente, la capacidad de infección de esta bacteria. Nosotros, de hecho, en Costa Rica tenemos una cobertura de la vacuna para tuberculosis, que sea la BCG, muy alta, más del 98% de la población estamos protegidos. Aquí, en la buena teoría, pues el sistema inmune nos defiende, sin embargo, el problema es, por ejemplo, una persona mayor que su sistema inmune está debilitado y que consume, por ejemplo, leche todos los días de una vaca tuberculosa. Entonces, ahí, obviamente, la vacuna pues hará su función, pero también puede verse limitada su efectividad. Hasta 1946, esta enfermedad se conocía como la inflamación de glándulas cervicales tuberculosas, porque la bacteria invade estos linfonodos de esta región y a partir de ahí puede irse a diferentes partes del cuerpo vía sangre o hacia otros órganos. Entonces es importante, ¿verdad? También la pasteurización de la leche y la cocción de la carne. También otra fuente, pues obviamente si la vaca nos tose, ¿verdad? O nos respira fuerte, pues puede haber salida de bacilos, también puede entrar por mucosas y también está la parte de presentación pulmonar, lo mismo de esta infección. Lo mismo que en brucela, puede tardar años, puede haber afectaciones a diferentes órganos y, bueno, pues obviamente si no se trata puede convertirse en cuadros severos. Esta es una foto, ¿verdad? Claramente no necesariamente afecta solo pulmón. Vemos este absceso. Yo me imagino este absceso en un EVAIS, en una clínica, lo drenarán y no pensarán en Mycobacterium bovis como este tipo de presentación. Aquí les pongo diferentes ejemplos en esta publicación interesante del 2018, en el cual se ve este tipo de lesiones que en realidad pues parecieran, ¿verdad? Lesiones comunes, ¿verdad? En este caso en lecheros, con mastitis, ¿verdad? Y presencia de Mycobacterium bovis, que afecta también tendones y linfonodos locales. También está esta otra foto en la cual el personal de matadero, ¿verdad? O, pues obviamente también veterinarios en cirugías o en atención de animales positivos, pues pueden verse afectados. Aquí está la bonita PPD positiva. Y este es otro caso que me encontré en la literatura, es interesante, esto era un carnicero
que había estado con 4 o 6 meses de antibióticos y no resultaba el tratamiento. Resulta que le tomaron biopsia, ¿verdad? Y esto es típico de una lesión de tuberculosis, de micobacterias, y a la hora de hacer los análisis a nivel pulmonar, pues encontraron las lesiones. Entonces, para que vean, ver este tipo de lesión en un carnicero, pues yo no lo veo como tan raro su presentación. Hay diferentes tratamientos, sin embargo, bueno, uno de ellos, por ejemplo, es la combinación de estos 3 antibióticos que son bastante pesados por 4 o 6 meses. Vean la cantidad de tiempo que se ocuparía el tratamiento. Si hubiera cepa resistente, se recomienda estos 2 antibióticos por al menos 9 meses. Si ya hubiera resistencia mucho mayor, se cambia a estos 2 antibióticos, ¿verdad? De manera indefinida. Entonces, imagínense lo que se ocupa para tratar esta infección de manera efectiva. En bovinos puede provocar tos crónica, ¿verdad? O ausente, puede causar dificultad para respirar u otros signos de neumonía, puede haber cambios en la temperatura. Va a depender muchísimo también de los ganglios linfáticos, ¿verdad? Que se agrandan, que obstruyen, si obstruyen las vías respiratorias o el tracto digestivo o los vasos sanguíneos. Acordémonos que estas se van a drenar y van a invadir los otros órganos. Entonces, por ejemplo, si son los ganglios linfáticos de la cabeza y el cuello, pueden estar aumentados, pueden romperse y pueden vaciarse. Lo mismo pasa en tracto digestivo, entonces puede haber diarrea intermitente o constipación. Pasando un poco a la parte de diagnóstico, nosotros tenemos en nuestro sistema inmune 2 formas de defendernos, en base a las células o en base a los anticuerpos. Resulta que hay unas células que se llaman asesinas naturales, que reconocen, ¿verdad? Si eventualmente anteriormente se expusieron a Mycobacterium bovis, por ejemplo, y mandan a llamar al resto del sistema inmune a través de una proteína que se llama gamma interferón. Entonces, esta proteína es la que nosotros buscamos en el diagnóstico de rutina, por ejemplo, de gamma interferón. ¿Qué pasa con este ejército de células que llegan al sitio de infección? Bueno, se ha visto, por ejemplo, en que estas células de defensa, a las 24 horas, ya el 90% de los macrófagos están infectados. Entonces, es importante a la hora de distribución de la enfermedad. Al final, esto se convierte en un campo de batalla entre el sistema inmune y las micobacterias, que eso se representa en estas espinillitas, por decirlo así, abscesos o material encapsulado, ¿verdad? Que se conoce como material caseoso. Esto no es más que una gran cantidad de células del sistema inmune, de tejido muerto, de células un poco, bueno, de linfocitos y del sistema inmune. Todo esto es esto que estamos viendo aquí. Y bueno, esto es como se ve al microscopio estas lesiones. Se necesita tiempo para formar este tipo de absceso, este tipo de espinilla. ¿Cómo se hace? Bueno, inicialmente, pues obviamente las células del sistema inmune se infectan con la bacteria, ¿verdad? En este caso, y tiene que pasar un tiempo para que esto se mantenga encapsulado, que tenga la consistencia, la estructura necesaria para que el cuerpo logre contener la infección. ¿Qué pasa con esto? Bueno, que puede pasar mucho tiempo, acuérdense de lo que les comenté anteriormente de la parte de latente y la tuberculosis activa. Cuando esto se rompe por diversas razones, porque el tejido muerto ya no logra sostener esta estructura, porque se activan las micobacterias, porque baja el sistema inmune y las bacterias logran salir, pues se da la distribución de las bacterias y estas estructuras se rompen. Como les dije anteriormente, esto se ocupa tiempo para que se forme. Entonces, lo importante acá es que todo este tiempo perfectamente se puede dar la excreción de las micobacterias a través de la leche, por ejemplo. Entonces, pues obviamente hay que diagnosticar esto a tiempo y evitar todo este tiempo el animal, pues, secretando la bacteria. Hay diferentes entonces etapas. En esta etapa en la que se está formando apenas ese tipo de lesiones, se puede decir que el animal está sin lesiones, no se pueden ver al ojo. Cuando la infección está latente, puede haber lesiones microscópicas o evidentes, pero la mayoría van a ser microscópicas en etapas tempranas. Y ya luego, cuando hay una infección activa, van a haber lesiones macroscópicas. Entonces, estos son los más fáciles de ver en matadero, por ejemplo. Y bueno, de ahí viene la diferencia en por qué unas técnicas diagnósticas funcionan de una manera y por qué de otra manera. Por ejemplo, el interferón gamma puede detectar animales positivos después de 6 días de la infección, porque recordemos que es la molécula que manda a traer. La PPD puede diagnosticar animales positivos 1 mes o 2 meses post-infección y pues obviamente en la parte latente estas se mantienen,
activa también, estas se mantienen, obviamente, ya van a salir, ya están súper positivos, entonces ya debería mantenerse, pero cuando son las infecciones diseminadas, perfectamente puede ser que no dé resultados positivos por agotamiento del sistema inmune o cronicidad de la infección. Entonces, vamos a tener pues diferentes resultados dependiendo del tiempo y dependiendo del sistema inmune y del organismo. Hay diferentes maneras de diagnosticar. Nosotros trabajamos acá con medios de cultivo sólido y análisis moleculares. Ahorita estamos trabajando, ahorita vamos a hablar con análisis de lo que les dije anteriormente, del libro completo, la información completa de esos aislamientos. Obviamente, todo esto va a depender de la eficiencia, ¿verdad? Va a tener un impacto, por ejemplo, el cultivo tarda 2 o 3 meses para crecer, entonces no podemos dar una respuesta rápida. Ahorita vamos a hablar qué estamos haciendo para mejorar esto. Obviamente el tiempo de respuesta y obviamente hay un costo asociado a este tipo de metodologías. Nosotros básicamente desde el 2010, que es la información desde que yo entré acá, recibíamos muestras y prácticamente estamos hablando de que la enfermedad estaba erradicada. Vean aquí en el gráfico 2010, prácticamente no nos entraban muestras de matadero. Resulta que, bueno, entonces la estrategia en ese momento eran tuberculina y cultivo de los animales que salían positivos bueno, sí, positivos en matadero, con lesiones compatibles. Resulta que en el 2018 incorporamos la metodología de gamma interferón y obviamente nos aumentó muchísimo las muestras. ¿Por qué? Porque la enfermedad estaba presente, no estaba ausente. Obviamente fueron diagnosticando y conforme fueron diagnosticando, pues nos mandaron más animales. En el 2019 alcanzamos hasta 4,000 muestras de análisis y obviamente también la cantidad de animales para cultivo también aumentó. Vean aquí esta foto, me encanta porque vean el tamaño de la mano de la persona y vean el tamaño del linfonodo, ¿verdad? Es muy importante, pues obviamente, analizar este tipo de tejido y bueno, este es un tejido clásico también con infección. Nada más para que tengan una idea, en 2017 estas fueron las muestras que nos mandaron para cultivo, esta en el 2018, estas en el 2019, estas en el 2020 y actualmente las del 2021. Entonces, vean que por primera vez en el país tenemos información, cultivos de diferentes partes del país. Ahora, viendo los resultados, tenemos cultivos positivos, obviamente en toda la parte central principalmente, y tenemos también obviamente cultivos negativos. ¿Qué está pasando con esos cultivos negativos? Bueno, resulta que el medio primario, el medio que nos recomienda la OIE hoy por hoy, tiene una sensibilidad baja de un 43%. Eso quiere decir que tenemos un 57% de posibilidades de que la bacteria no nos crezca. Eso no quiere decir que el animal no esté excretando la bacteria por diferentes vías, ¿verdad? Quiere decir que no nos va a crecer a nosotros. Estamos cambiando, estamos complementando este cultivo con el medio 7H11. Este lo prepara el USDA. Ellos nos están enviando este medio de cultivo y tiene una sensibilidad reportada del 80%. Esto quiere decir que tenemos solamente 20% de posibilidades que no nos crezcan. Entonces estamos haciendo la especificidad, es mucho mejor la del Stonebrink, sin embargo, como les dije, es un poco limitada el crecimiento, pero bueno, la combinación de ambos, estamos tratando de mejorar esa parte del cultivo. Estamos también trabajando en las que les enseñé anteriormente, que tenían ausencia de crecimiento. Estamos estandarizando el PCR directo, porque tenemos obviamente de todos estos animales, de todas estas material enviado de matadero, tenemos material congelado para poder trabajar y estamos recultivando en este medio de cultivo, que es el 7H11, y estamos en proceso de la estandarización del PCR directo de estos animales. Mandamos 35 cepas el año pasado, aisladas y estandarizadas y reconocidas como Mycobacterium bovis acá en Costa Rica. Los mandamos a USDA para poder analizar todo el libro completo que les dije anteriormente que nos podía dar la información de estas cepas. Esta sería una diversidad genética de las micobacterias en general, no solo de las del complejo tuberculosis. Y nuestras muestras todas caen dentro de este grupo 7. Esto es interesante, más o menos, ok, entonces este es el mapa de las que tenemos ya secuenciadas el genoma completo. Mandamos muestras de Alajuela, de Heredia, de Cartago, de San José, que eran las que teníamos principalmente en diferentes momentos, en diferentes animales, en diferentes fincas.
Esto es interesante porque esta información nos dice que independientemente que esté en Sarapiquí, en San Carlos, las cepas son bastante similares. Prácticamente estamos hablando de la misma. Y dentro de la base de datos que tienen en el USDA en Estados Unidos, compartimos con otras cepas aisladas de Estados Unidos, de México, Canadá y Argentina. Si lo vemos más de cerca, acá, por aquí hay un humano de New Jersey, para mí que tiene que ser un tico que está allá, porque es exactamente igual a lo que anda circulando acá en Costa Rica. Pero vemos, si hacemos la analogía del libro completo versus las diferencias, estamos hablando que hay diferencias de 11 letras dentro de todo el libro, 7 letras, 8 letras, 14 letras. Entonces, prácticamente estamos hablando que es la misma bacteria que anda circulando. Y es importante acá dentro de esta información, porque aquí abajo, abajito, hay unas del 2013. Todo esto, acordémonos que empezó en el 2018 más o menos, pero ya, o sea, la que anda circulando, probablemente anda circulando desde hace décadas y probablemente es la misma historia de la brucela, lo cual probablemente nos ingresó cuando nos entró esa cantidad de ganado a finales de los 1800. Entonces, prácticamente estamos hablando de la misma. Esto tiene importancia, ¿por qué? Porque, por ejemplo, no tenemos otro tipo de fuente, por ejemplo, de animales silvestres. De otras ¿verdad? Fuentes. Entonces es importante porque cuando nos entre una, vamos a saber que hay algo diferente, de algún lado entró. Entonces también es importante. Y también, como este caso, digamos, el humano, aunque sea New Jersey, pero también la parte humana, saber que están infectándose también pues, el ganado, ¿verdad? O la cepa, por lo menos circulante en el país. Los próximos avances, como les dije, es PCR tejido. Estamos en este momento en un estudio piloto que Corfoga nuevamente nos compró los reactivos para poder empezar rápidamente y no tener que esperarnos las compras de nosotros que tardan un poquito más. Entonces, estamos trabajando con esto. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, que inicialmente directamente el tejido que nos entra de matadero, hacemos el PCR. Entonces, prácticamente vamos a tener una respuesta en 1-2 semanas de cada una de las muestras versus 2 a 4 meses del cultivo, que igualmente lo vamos a hacer, pero esto nos da una agilidad a la hora de detectar fincas positivas mucho más rápido. Entonces, hacemos primero del complejo y después detectamos, lo clasificamos dentro del complejo como Mycobacterium bovis. Vamos a trabajar también la parte de histología. Todas estas muestras hemos guardado con formalina también para hacer la descripción histológica y también de diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Porque puede haber abscesos que no son necesariamente Mycobacterium bovis, pero que estamos trabajando con esto y a manera complementaria del cultivo, el PCR y todo para poder entender cada uno de los casos de manera completa. Y esto lo vamos a hacer. El año pasado adquirimos que es un escáner de láminas de histología. Esto pues es fácilmente un escáner de láminas y esto nos ayuda a interpretarlo con cualquier patólogo del mundo. En este caso vamos a estar trabajando con el patólogo del USDA, del gobierno de Estados Unidos, que hace la interpretación. Entonces vamos a estar trabajando de primera mano con estos profesionales. Y por aquí estaríamos. Obviamente estoy yo aquí, pero esto es pues colaboración de muchos proyectos y tanto nacionales como internacionales para poder avanzar. Como vemos, realmente la información ha venido generándose y esta parte de entender qué tipo de cepas son las que andan circulando, qué es lo que anda circulando es muy importante para las estrategias como país. Entender cada una de las enfermedades es muy importante para poder optimizar los recursos y dirigirlos a donde realmente podamos eventualmente controlar la enfermedad. No sé si tienen preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Gabriela, por su presentación. A continuación, la sección de preguntas y respuestas, así que por favor, si alguno de los participantes pues le quedó alguna duda de la charla o demás, nos las hagan llegar, ya sea por medio del chat o por la sección de preguntas y respuestas. Acá tenemos la primera pregunta, doctora Gabriela. Dice, doctora, saludos, gracias por la charla y la actualización. Pregunta, le entendí que no hay bacteria melitensis en Costa Rica, o es que no se ha diagnosticado o no está método. No, no tenemos. Primero, la primera señal de que no tenemos es que no hay casos humanos. Si realmente, si tuviéramos esa cepa circulando, los casos humanos serían sumamente importantes y tendrían cuadros mucho más severos. Primero eso, no tenemos ese tipo de cuadros a nivel humano. Segundo, sí, los poquitos casos, sí,
bueno, no lo tengo aquí a mano, pero los poquitos casos que nos han salido rosa bengala positivos, la OIE, precisamente por la parte de salud pública que implica la Brucella melitensis, recomienda aumentar la sensibilidad, variar un poquito la técnica, aumentando la sensibilidad, pero baja la especificidad. Entonces hemos tenido rosos de bengala positivos, pero en el ELISA negativos. Algunos poquitos, podemos decir como uno al año, nos sale positivo, igualmente se mata el animal, se traen las muestras para cultivo y no resultan positivos. Entonces, no está, o sea, la hemos buscado y no está, hasta el momento, por dicha. Ok, perfecto. También doña Elizabeth nos hace una pregunta. Dice, gracias por la presentación, Gabriela. Una pregunta, ¿cómo trasladar la estandarización del PCR directo de TBB de tejido de ganglio o ganado en pie? ¿Qué muestras se usaría en ese ganado? No, las muestras que estaríamos trabajando son de matadero, entonces son de ganglio. En animales en pie lo veo un poquitillo difícil, a menos de que sea una muestra de orina o de leche, pero igualmente eso no está pues, muy bien estandarizado, por ejemplo, la secreción intermitente, por ejemplo, la bacteria en leche. Entonces, decir que un PCR está negativo, que el animal está negativo por un PCR negativo es un poco difícil, pero evidentemente si hay una lesión a nivel pulmonar, cambia la cosa, o del linfonodo. Más a ver, la pregunta es cómo trasladar la estandarización del PCR directo de ganglio a ganado en pie. Sí, no sé, tendría que tener esas consideraciones, sobre todo, por ejemplo, y lo mismo pasa con Bruselas, o sea, no se puede estandarizar de animales en leche, por ejemplo, por esa limitante biológica de la enfermedad. Es realmente complicado decir que un animal realmente está negativo por un PCR negativo. Bueno, en dado caso de no existir alguna otra pregunta, daríamos por finalizado esta charla virtual. Muchísimas gracias a la doctora Gabriela. Esperamos que todas sus consultas hayan sido aclaradas. En nombre de la... Aquí hay una pregunta. ¿Qué opina? Aquí hay varias. Okay, perdón, si acaban de enviarlas. No, tranquilo. Aquí hay varias. Vamos a ver. Dice, ¿qué opina de la RB51? Ok, la RB51 tiene, ¿verdad?, sus características como cualquier vacuna, y esto va a ser, ahora que todos estamos expertos en vacunas, es decir, la Johnson, la Pfizer, la AstraZeneca, ¿verdad? Hay que entender en qué momento epidemiológico se utilizan. Estados Unidos controló y erradicó la enfermedad 40 años, ya vimos los números, 39 años, con la S19. Entonces, hay que entender que para controlar la enfermedad hay que utilizar la S19, que es la más similar a la cepa de campo. Una vez que la enfermedad ya no está, puede o no usar nada, que también es un riesgo porque los vecinos no están vacunando, o se puede utilizar cualquiera, o sea, puede ser el RB51. Hay que entender, ¿verdad? Esto no es un tema de iPhone o Samsung, ¿verdad? Hay que entender las cualidades de cada una de las enfermedades. Vamos a ver, hay una queja constante, por ejemplo, acá a nivel nacional, de que yo vacuno y que mi vecino está positivo y después se me infecta mi gato. Hay que entender la epidemiología de la enfermedad en nuestro país y lo que anda circulando. A ver, y hay otra pregunta. ¿Qué experiencia se tiene con Brucella canis en Costa Rica? De hecho, hoy en la noche va a haber otra charla del Colegio de Veterinarios. Ahorita puedo ponerlo acá, el link. Sí tenemos Brucella canis. Acá va a salir un paper, un artículo al respecto. Tenemos en las diferentes provincias, tenemos diferentes fuentes de ingreso, tenemos comportamientos diferentes, inclusive tenemos, por ejemplo, una Brucella canis lisa, que eso implica un poco más de patogenicidad. Lo mismo, tenemos información de genoma completo de nuestras Brucelas canis, si afecta a perros, si hay, por ejemplo, la orquitis que les enseñé al principio de la charla, y sí, o sea, sí está presente la enfermedad acá en Costa Rica. Pero en la noche voy a hablar un poquito más de eso. Les invito para que lleguen ahora más tarde. Dice cuando se envía, perdón, ya tomé yo esto. Cuando se envía una muestra de sangre caprina para examen brucelosis, se busca Brucella abortus. Vamos a ver, esto es muy interesante. El hipopolisacárido de la bacteria
tiene reacción cruzada independientemente de la cepa de Bruselas. Entonces acordémonos que hay dos tipos de Bruselas, Bruselas lisa y Bruselas rugosa. Todas las lisas, sea septi, sea abortus, sea melitensis, sea suis, responde de la misma manera en las técnicas que utilizan LPS completo. ¿Cuáles son? Rosa bengala y los elisas. Entonces, usted no puede decir que Bruselas es la que está saliendo rosa bengala. Uno supone, ¿verdad? Pues es una vaca, porque es el hospedador natural, que es Bruselas abortus. Pero es independiente de la especie de Bruselas lisa, se diagnostica bien en todas las técnicas. Ok, Jacobos pregunta, ¿la expresión en orina y en leche tal vez nos pueda ayudar a diagnosticar tuberculosis bovina? Pues yo esperaría que sí. Realmente hay diferentes esfuerzos para utilizar este tipo de muestra. Sin embargo, a nivel comercial todavía no existe este tipo de herramientas para poder utilizarlas en el laboratorio. Sería muy beneficioso si se pudiera, por ejemplo, aislar de leche, Mycobacterium tuberculosis, se podría tener el diagnóstico pues antes, ¿verdad? De matadero. Sin embargo, es un riesgo, como les dije anteriormente, la excreción y la intermitencia de la excreción, en ese caso, pues es mejor, en este caso, pues el gamma interferón, que puede ser un poco más, pues estable en el tiempo, su respuesta, obviamente. Vamos a ver. No sé qué te refieres, Elizabeth, con en humanos también. Humanos también, ¿qué? ¿La infección con qué? No escribió más. Y dice, ¿qué opinión te merece vacunación con S19 y revacunación con RB51? Lo mismo que dije anteriormente, hay que entender en qué situación está el país. Si nosotros tenemos 30 años de estar tratando de luchar para controlarla y no lo hemos logrado, pues hay que entender que pues hay que sentarnos y discutir cuáles son las estrategias viables, cuánto, y al final todo eso se resume en cuántos recursos económicos tenemos para una estrategia nacional. En realidad podemos tener la receta perfecta, definitivamente el manejo y el sacrificio es la mejor herramienta, ¿verdad? La vacuna solo es una parte, pero si se tiene un desorden en la finca, si se meten animales sin diagnóstico y demás, por más vacuna, pues evidentemente la enfermedad se mantiene. La revacunación con RB51, pues el fabricante lo recomienda o le dice que el veterinario, ¿verdad? Que consulte a su veterinario. Hay que entender las cualidades de cada una de las vacunas. Era humanos y Brucella canis, no, humanos no hemos tenido con Brucella canis hasta el momento, solo humanos con Brucella abortus. De acuerdo, yo creo que ahora sí finalizamos las preguntas. Muchísimas gracias, doctora Gabriela, y a todos los que participaron. Esperamos que todas las consultas les hayan sido aclaradas. En nombre de la Corporación Ganadera y de SENASA, les agradecemos pues la participación en esta charla virtual. Los seguimos a seguirnos en las redes sociales de Corfoga, tanto en el Facebook, en el Instagram y en la página web. Nos pueden encontrar como www.corfoga.org. Ahí vamos a subir la presentación. También este repositorio de preguntas los vamos a trasladar pues, a un documento en Word para que quede accesible para ustedes. Y también en YouTube pueden buscar lo que sería el video de la grabación. Tanto en el Facebook pueden encontrar un pequeño infograma que vamos a hacer en conjunto con la doctora Gabriela de todo lo que, un pequeño resumen de todo lo que se expuso acá, y ahí mismo pueden encontrar el link a los demás documentos. Entonces, muchísimas gracias, ojalá que haya sido de su provecho y hasta la próxima. Gracias.